Muy buenos días, que el Señor le bendiga, pueblo amado del Señor. En esta mañana yo le quiero dar gracias primeramente a mi Padre Dios por darme la bendición de estar una vez más delante de todos ustedes. Y también les quiero enviar un caluroso y especial saludo y un fuerte abrazo a Beatriz Martínez, Marta Herrera, Sonia Ortiz, Ileana María Chávez, Mercedes Miranda Castillo de Michoacán, Chiporra Valenzuela, Dana Delgado, Carmen Rodríguez, Rocío Romero, Marcelo Ramón Romero, Mari Jiménez, Betsy Vergara, María Lidia Navarro Castañeda, Lizzy Chiquita, Angie Genaro, Orfa Méndez, Neida Ángulo, Ana Ruano, Miriam Tapia, Jacqueline Durán de Chile, Cipriana Castillo, María Laverde, Elis Smith, María Lidia Navarro, Genara del Rosario, Alicia Icaxuc de Argentina, Mirna Capela, Caro Aguirre, Zaira Zavala, Sara Hoyos, Nadia T. Comente. Y también para todos los demás suscriptores y en general para el pueblo amado del Señor y para todos aquellos que verán o escucharán mis videos, bendiciones y gracias. Y también para todos, todo el pueblo amado del Señor, esas hermanas preciosas y hermanos que siempre se han estado comunicando conmigo a través de mi canal. Que el Señor me los bendiga grandemente, hermanos, a cada uno. Y en este día yo quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi espíritu. Hermano, esta palabra es como para escucharla despacio, atentamente. Es una palabra muy hermosa de parte del Señor. Aquí tiene una lección espiritual tremenda. Y primeramente yo le doy toda la honra y toda la gloria y todo el crédito va para el autor de toda la Sagrada Escritura, para el Señor Espíritu Santo. Y después de él le doy el crédito a mi hermano Matthew Henry, estos dos comentaristas y Vernon McGee, que son tremendos para desmenuzar la palabra del Señor. Así que estas enseñanzas está combinada de los dos comentaristas. Así que el crédito va para ellos. Y también le quiero dar el crédito. Vi algo ahí en YouTube, en Visual Politic. Y cuando yo leí esa parte, la primera parte, hermanos, fue cuando el Señor me llevó inmediatamente. Fui transportada a este capítulo de la palabra del Señor. Así que la enseñanza de hoy se titula Jonatán obtiene gran victoria sobre los filisteos. La orden apresurada de Saúl es anulada. Y le quiero leer, le voy a dar lectura a la palabra del Señor en 1 de Samuel 14. Le voy a estar dando lectura del versículo 1 al 12 y ahí conforme yo vaya compartiendo la palabra voy a ir leyendo la escritura. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finis, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado,
El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Así que, ¿sabe? Una vez más, Jonatán obtiene una gran victoria, pero Saúl se atribuye el mérito y revela sus celos. De hecho, habría destruido a su propio hijo. El capítulo 14 nos da la estrategia de la batalla que Jonatán usó contra los filisteos. Se dice que este es el capítulo que el general británico Allenby leyó la noche antes de realizar su exitoso ataque contra los turcos en la Primera Guerra Mundial. Estoy segura de que cuando el general Allenby leyó este capítulo fue una revelación emocionante para él ver cómo Jonatán ejecutó sus tácticas militares. El general Allenby era un cristiano que conocía su Biblia. Aparentemente, la estrategia de Jonatán fue llevar a sus hombres a través de un paso estrecho, aquí con las pocas armas con las que tenían que luchar. El ejército de Jonatán tenía una clara ventaja. Una batalla similar tuvo lugar en las Termópilas, un paso de montaña en el este de Grecia, donde los griegos, aunque superados en número, pudieron contener al ejército persa. En el caso de Israel, esta estrategia ciertamente funcionó a su favor, ya que Israel estaba desesperadamente superado en número y casi desarmado. Hay una gran lección espiritual aquí, así que ponga mucha atención. Número 1, hay un testimonio aquí de la bondad de Dios en parar a los filisteos, que tenían un ejército grande y muy equipado, a fin de que no destruyeran a un pequeño puñado de temblorosos israelitas que tenía Saúl con él. De la debilidad de Saúl, quien se encuentra aquí totalmente incapaz de hacer nada por aliviar su situación y la de Israel. Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un árbol de granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y desde allí envió a traer a un sacerdote y el arca. El sacerdote de Silo, el arca de Kiriat Jearim. Samuel el profeta de Jehová le había abandonado, pero Saúl pensó que podía compensar esta pérdida llamando al sacerdote Ahías, bisnieto de Elí, para que él le asistiese con el efod. Para que también quiso tener el arca cerca de él,
para compensar la pequeñez de su ejército. La piedad y valentía de Jonatán, hijo de Saúl, y más apto que su padre para llevar la corona. Como dijo el obispo Hall, aquí tenemos un racimo dulce de una cepa agria. Se decidió a pasar de incógnito al campamento de los filisteos. En los versículos 4 y 5. Se lo voy a leer nuevamente y dice así la palabra del Señor. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Sabe que este era como un punto estratégico, una posición estratégica. Comenta Biblia todo. Voces, el peñasco o la peña situada al norte, quiere decir brillante en hebreo, posiblemente o probablemente porque gozaba de la constante luz del sol. Sene, la peña situada al sur, se refiere a una espina o quizás a un árbol espinoso. Se sabe que la peña que daba al lado sur casi siempre estaba a la sombra. Así que eso significa. Pero esto no le desanima. La solidez y aspereza de las rocas solo sirven para endurecer su resolución y excitar su bravura. Las almas generosas, escuche esto, hermano, las almas generosas se crecen ante la oposición y sienten placer en quebrantarla. Gloria a Dios, aleluya. Animó a su escudero o paje de armas a que le acompañara en esta arriesgada empresa. En el versículo 6 dijo, pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos. En la antigüedad, los escuderos tenían que ser excepcionalmente leales y valientes, ya que la vida de sus amos con frecuencia dependía de ello. Dice Jan Blad en una de sus enseñanzas de David Guzik, como si dijese, con la ayuda de Dios, veamos lo que podemos hacer contra los enemigos de Israel y de Dios. En efecto, son incircuncisos, no son de temer, porque no están bajo la protección del pacto de Dios, como estamos nosotros. Si los que son enemigos nuestros son extraños para Dios, no tenemos por qué temerles. Dios puede darnos la victoria sobre ejércitos numerosos, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esta es una verdad que en general todos conocemos, sin embargo no es fácil aplicarla a un caso particular cuando somos pocos. El creer que Dios puede no solo salvarnos, sino capacitarnos para hacer que otros se salven, es un ejemplo de fe, que donde quiera que se halla, obtiene buen testimonio y éxito seguro. Aun cuando su resolución era atrevida, determinó seguir la providencia de Dios en la ejecución de su empeño. Ven, le dice a su paje de armas, su confidente, nos mostraremos al enemigo, como quienes no temen mirarle a la cara. La providencia le dio la señal que buscaba y él respondió a la señal. Él y su escudero no cayeron por sorpresa,
sobre los filisteos cuando éstos estaban durmiendo, sino que se mostraron a ellos a la luz del día. En el versículo 11 dice, mire, se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y el versículo 12 dice, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras de mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Gloria a Dios. He aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Ok, los desafiaron. Subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Así se burlaban de ellos. Pero con todo esto animaron todavía más, aún más a Jonatán y a su paje de armas. Antes había dicho Jonatán con alguna perplejidad en el versículo 6, quizás haga algo Jehová por nosotros, pero ahora habla con toda seguridad, Jehová los ha entregado en manos de Israel. Fortalecida así su fe, ninguna dificultad podía resistirle. El éxito maravilloso de tan atrevida empresa. Los filisteos, en lugar de caer sobre Jonatán para matarle o hacerle prisionero, caen delante de él. La mano derecha y el brazo de Dios proporcionaron esta victoria. Con esto se animaron los israelitas a pelear contra ellos. De ello se dieron cuenta pronto los centinelas de Saúl que estaban en Gibea, haciendo guardia desde el collado. Mire, le voy a leer del 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín como la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Le leí hasta el 18. Le leí hasta el 18, 17 y 18. Y deseó saber, dice, si sería prudente atacar a los filisteos. Pero mire en el versículo 16, dice, Saúl comenzó entonces a inquirir respuesta de Dios, pero desistió pronto, mandó traer el arca. Deseó saber si sería prudente atacar a los filisteos a la vista del desorden en que percibieron que se hallaban. Y luego dice, hay muchos que desean, escuche esto, hay muchos que desean consultar a Dios acerca de su seguridad, pero no le consultan acerca de su deber. Pero al darse cuenta por noticia de sus exploradores de que crecía el alboroto en el campamento del enemigo, mandó traer al sacerdote oficiante. Le dice, detén tu mano. En el versículo 19 dice, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Es decir, no consultes, porque no necesitamos ya de ninguna respuesta. Le prohibió tirar las suertes. Quizás sería el efod como el
El Urim y el Tumim lo usaban para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento. Es posible que haya sido el Urim y el Tumim. Bueno, o porque se pensó que ya no necesitaba respuesta, pues el caso estaba claro, o porque estaba impaciente en caer sobre un enemigo ya caído que no quería detenerse a terminar la consulta. Que no nos pase a nosotros, hermanos, que sea la situación que sea, que nosotros terminemos esa consulta, que nosotros consultemos con el Señor para oír la respuesta de parte del Señor. Vernon McGee comenta, Saúl no debería haber llevado el arca al campamento de batalla, como hemos visto antes en los días de Samuel. Los hijos de Israel usaban el arca de manera supersticiosa, pensando que les ayudaría a ganar sus batallas. Aparentemente Saúl tiene la misma razón. Y hoy en día vemos mucha gente, hermanos, que quiere usar el nombre de Dios de una forma supersticiosa. Y eso no trabaja, no funciona así. A pesar de la acción de Saúl para sacar el arca, la estrategia de Jonatán ganó la batalla en el lado humano. Dios está con este joven. Qué lástima que no vivió mucho. Dios salvó a Israel ese día. Sabe que estaba viendo este video ahora con la guerra de Israel y Palestina, los palestinos. Estaba de repente bajó este video y me llamó la atención, y fue lo vi en Visual Politic. Si usted gusta lo puede ir a ver, y la verdad es que me gustó, aunque ellos dejan al principal de toda la escena, que es al Dios Todopoderoso. A Él es el primero que yo le doy la honra, la gloria y toda la alabanza. Y me gustó, y fue ahí donde el Espíritu Santo inmediatamente me llevó a este capítulo. Tenía tiempo de no leerlo, e inmediatamente, hermanos, vino a mi mente. Y ni la tecnología, ni el apoyo de Estados Unidos, y yo le puse también que ni el armamento, son suficientes para explicar por qué el ejército israelí es tan temido por sus enemigos. Así que la pregunta es, ¿qué tiene Israel para ser tan poderoso? ¿Cuáles son las claves para explicar este éxito militar? Bueno, número uno, como le dije anteriormente, el Dios Todopoderoso pelea por ellos. Dios siempre defiende a Israel. Y por eso es la razón de que es muy poderoso ese ejército, pero es porque Dios pelea por ellos, por Israel. Número dos, me llamó mucho la atención. Toma decisiones rápidas. ¿Sabe? Todos los ejércitos se basan en la jerarquía. Bueno, lo voy a dejar aquí. Voy a regresar con la parte 2 porque cuando lo sale un poquito largo, cuesta para hacer upload en YouTube. Así que unos minutos más estaré con ustedes de regreso y vamos a ver la segunda parte. Escúchelo despacio, ponga mucha atención. Para mí me habló muchísimo el Señor a través de este pasaje. Y yo le doy gracias al Señor por su palabra maravillosa. Que el Señor me lo bendiga y hasta luego.